Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. El video que seguía era el de la elaboración de la caja del tarjetero, pero como vamos a incorporar otro material, preferí dividirlo en dos partes para que el tutorial no se haga muy largo. Así que primero vamos a hablar del vinil, un material que va a embellecer nuestros trabajos un 100% y que nos abrirá otros mercados aparte del corte en madera. Después vamos a aplicarlo en el empaque del tarjetero. No se preocupen que los dos videos se van a publicar a la vez, por lo que no tendrán que esperar mucho. Siempre que empezamos a trabajar con un nuevo material, les hago una introducción para no repetir lo mismo en los siguientes videos. Así nos centramos en la elaboración y no en las dudas que pueden surgir con los materiales. Les recomiendo ver todo el video, ya que en él voy a despejar muchas de las dudas que existen con este material, los tipos de vinil que existen y herramientas a utilizar, de manera que podamos empezar después con los proyectos más elaborados, con los conocimientos necesarios y no perder tiempo o material. Trabajaremos con dos tipos de vinil y voy a explicar por separado cómo reconocerlos, la aplicación y cómo lo vamos a cortar. Al final del tutorial haremos este lindo llavero utilizando vinil. Hablemos entonces de los tipos de vinil o vinilo. Existen en el mercado dos tipos, el vinil adhesivo y el vinil termoadhesivo. El vinil adhesivo es un material muy versátil, similar al de los stickers o calcomanías, pero en vez de papel es plástico. Lo pueden ver en vitrinas de locales, puertas de oficinas, vehículos, paredes, etc. El termoadhesivo lo podemos conseguir comúnmente aplicado en telas como ropa, gorras, bolsos, etc. Cuando se trata de diseños como letras, logos, dibujos, se usa un plotter de corte industrial como estos, pero también existe la versión casera, como las que ofrecen marcas como Cricut, Cameo o Brother. Con el láser, ya sea de diodo o de CO2, podemos hacer también los cortes. Lo único que debemos tener en cuenta es que algunos viniles están hechos con PVC y ya sabemos el problema con este componente con los equipos y los gases tóxicos que emana. Entonces, antes de comprar, deben asegurarse que el vinil es libre de PVC. Esta información debe ser suministrada por el vendedor o en la página del fabricante. Ahora veamos cómo reconocerlos y sus diferencias. Aquí tenemos vinil adhesivo, el cual funciona, como dijimos antes, como un sticker o calcomanía. Su superficie es plastificada. Y este es el vinil termoadhesivo y como su nombre lo indica, debe aplicársele calor para que se adhiera a la superficie. Es el que usamos generalmente en textiles como prendas de vestir, gorras, cueros, etc. Por lo que se le conoce también como vinil textil y es el nombre que vamos a usar de ahora en adelante. Requiere una plancha de sublimación para que genere el suficiente calor con la presión adecuada para que se fusione con la superficie. El vinil adhesivo lo podemos reconocer porque detrás tiene un papel blanco parafinado. Al separarlo podemos ver la película plástica. Todos vienen de esta manera. Existen unas marcas mejores que otras, que tienen más adherencia. También hay en el mercado unos como este plateado que se pueden usar así o se pueden sublimar. Existen los que llamamos reflectivos, que son los que se utilizan para las placas de los vehículos, que tienen una adherencia extrema y soportan muy bien el calor y el agua, ideales para exteriores. Hasta donde he visto, vienen en colores uniformes, sin diseños. Podemos encontrar los que son escarchados como este dorado, y tenemos los metalizados como este hermoso oro rosado. Podemos elegir entonces entre este dorado mate y este metalizado. Ahora, ¿cómo vamos a pasar el diseño a la superficie? Con el transportador o cinta transportadora, que es exactamente igual al papel contact transparente, pero que tiene menos adherencia. Como hay muchas marcas, traten que el transportador que compren no tenga mucho pegamento. Si el que tienen es ese, pues pasen los dedos en el adhesivo para que pierda un poco la adherencia, pero no quitarla por completo. Generalmente hacemos presión con una tarjeta plástica como la de los bancos
o algo con bordes lisos. Existen en el mercado también unos kits que tienen todas las herramientas necesarias para trabajar con vinil. Y de esta forma podemos ponerlo con facilidad sobre cualquier superficie. Ahora vamos con el vinil termoadhesivo o vinil textil. Al igual que el vinil adhesivo, lo tenemos en colores uniformes como estos. Y aquí sí encontramos con diseños, así como este. Y los hay escarchados, como en el adhesivo. Ahora imaginen que fuimos a la tienda y compramos los dos tipos de vinil y no los marcamos. ¿Cómo diferencio este de este? Fácil. Si se fijan, por la parte de atrás se ve diferente. No encontramos el papel blanco. Cuando los separamos, notamos lo siguiente. La parte plástica que tiene el color no es adhesiva. La que tiene el pegamento es el plástico transparente. Este sería su transportador. Al momento en que el vinil entra en contacto con la superficie aplicando calor, el adhesivo se activa, haciendo que el vinil se pegue. El diseño se corta en modo espejo, se voltea y se pone sobre la tela. Después de pegarse, se retira el plástico transparente. Si se fijan, en el vinil adhesivo podemos ver que donde está el pegamento es en el vinil, no en el papel. Entonces, este lo pegamos normal como un sticker y este se adhiere con calor. Así que ya saben, el textil tiene este plástico y el adhesivo tiene papel. En el textil, generalmente el color se ve por ambos lados. Sin embargo, hay unos, como este anaranjado, que nos podría confundir. Como ven, por la parte trasera es blanca. Pero al separar las capas, vemos claramente la parte plástica transparente. Ahora, ¿todos los viniles sirven para todas las telas? No. Existen unos como este que están pensados para usarse en tejidos licrados o que la tela se estire demasiado. Aquí les muestro este que es para ropa deportiva. Como ven, se estira con facilidad y vuelve a su lugar. También existen unos viniles que al momento de aplicarles calor se hinchan, creando una textura en 3D. Ahondaremos más sobre el vinil textil cuando hagamos el proyecto dedicado a este material, como las superficies recomendadas, los cuidados al momento de lavar, corrección de errores, etc. Otra cosa a tomar en cuenta con los viniles es que no podemos usar los mismos parámetros siempre. No es lo mismo la configuración de corte para este escarchado como para este liso. Tanto si usan un plotter de corte como una Cameo, como con su láser, siempre van a tener que poner unos parámetros más fuertes para los escarchados. En estas letras utilizo unos parámetros que, como ven, hacen que el corte sea perfecto y se desprendan los excesos fácilmente. Cuando aplicamos la misma configuración al que es escarchado, obtenemos algo como esto. Como ven, el láser marcó el papel, pero no cortó el vinil. Lo mismo pasa cuando cortamos foamy, foam, goma eva, que siempre los que son escarchados requieren una configuración diferente. El mismo resultado lo vamos a tener con el vinil textil. Siempre se va a necesitar una pasada más. Tenemos en el mercado unos viniles con otras propiedades. Por ejemplo, este que estoy mostrando es un vinil imprimible. Podemos usar una impresora casera de inyección de tinta. Este es a prueba de agua, por lo que se puede usar en la decoración de vasos, por ejemplo, y se pueden lavar con tranquilidad ya que la tinta no se va a disolver. Los pueden conseguir holográficos como este. También existen unos que cambian de color con la temperatura o la luz solar. Entonces,
Ahora que sabemos un poco sobre el tema de los viniles, vamos a hacer nuestro primer proyecto. Comenzaremos con algo súper sencillo y luego subiremos de nivel. Vamos a hacer este hermoso llavero, así que comencemos. Materiales. Una pieza de MDF de 6 por 6 centímetros. Este proyecto es ideal para aprovechar esos retazos de MDF y vinil que les haya quedado. Un pedazo de vinil adhesivo, en mi caso usaré rosado. Cinta transportadora. Pintura acrílica en aerosol blanca. Un aro con cadena para llavero. Una argolla de metal del mismo color del llavero, preferiblemente gruesa. Herramientas que debemos tener para nuestros proyectos. Pinzas. Busqué en Google patas de perro vector y elegí varias imágenes que me gustaron. Al principio no sabía qué hacer, pero decidí que mejor era empezar por algo sencillo. Para el orificio de los llaveros, yo prefiero que quede dentro del material. Hay quienes deciden agregar un espacio arriba para no interferir en el diseño. Sin embargo, esto no lo recomiendo, pues es un producto que se va a exponer a mucha manipulación y el dejar esta parte sobresaliendo hará que con el tiempo se quiebre por este lado. Tampoco hagan el orificio muy cerca de la orilla. Entonces este no lo vamos a usar. Pondremos en azul los parámetros del vinil y en negro lo que será el corte de la pieza. Como siempre les digo, estos parámetros son para mi láser, que es una Atom Stack A5 Pro, la cual tiene una potencia de salida de láser de 5.5 watts. Sin embargo, esto va a variar mucho dependiendo de la potencia de salida de su láser y el material que estén usando. Les recomiendo hacer la prueba primero para ver qué parámetros les funciona. El tiempo que tardará en cortar será de 2 minutos con 40 segundos. Los parámetros para el corte de MDF para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para el corte del vinil adhesivo es 800 de velocidad, 50% de potencia y 1 pasada. Antes de cortar prepararemos la superficie. Usaré este vinil rosado para las huellas de la patita. Previamente pinté la pieza de MDF con pintura acrílica en spray blanca, porque quiero que haya contraste. Debe estar bien seca antes de aplicar el vinil. Nos ayudamos con alguna pieza recta lisa, puede ser una tarjeta de banco o algo que no raspe la superficie. Esta plaquita que estoy usando tiene en la punta tela de algodón, por lo que no rayo la superficie. Si quedan burbujas, se pueden quitar haciendo presión desde la burbuja hacia los bordes. Ahora es el momento de cortar. Aquí ya tenemos la pieza cortada. Ahora vamos a utilizar una toallita húmeda para retirar las manchas que a veces quedan por el corte. Toca retirar lo que no queremos del diseño. A este proceso se le llama depilar. Hay herramientas con las que se hace este trabajo, se las pongo en pantalla. Lo importante es que lo que vayan a utilizar tenga punta. Yo me estoy ayudando con este punzón y como la superficie está pintada, lo hago con cuidado para no rayar la pintura blanca. Es el momento de armar el llavero.
Mientras hacemos eso, quiero mandar un saludo a los suscriptores del canal que comentaron hasta este momento en el video del tarjetero de cuero. Un saludo a Francisco Javier Ruiz Sáez 4177, Carlitos Explica, Hipólito de Harvey de Argentina, Asmergin 7888, Dark Lilicat y Rute Faroleira 1071 de Portugal. Muchísimas gracias por su apoyo. A todos mis suscriptores y a los fantasmitas que me ven y aún no se suscriben, gracias por su tiempo. Me encantaría que me dejaran en los comentarios desde hace cuánto tienen su cortador láser y para qué lo utilizan. Y bien, ya tenemos listo nuestro proyecto de hoy. Ahora que conocemos las características del vinil, los invito a ver el video del empaquetado del tarjetero de cuero. Un beso enorme, mil bendiciones y hasta luego.